Recientemente terminé mi segundo primer libro en otro idioma y la experiencia fue muy distinta. Me atrevo a decir que lo entendí más. El título de este video no es clickbait. Les prometo que hay algunos consejos que les puede llegar a servir. Entonces, bienvenido. El día de hoy, cómo utilizar la IA para leer un libro en otro idioma. Comencemos con un poquito de historia. ¿Cuáles son estos dos libros que he leído en diferentes idiomas? Hablemos un poco del primero. Este libro consiste en una serie de poemas que ya desde el primer momento te indican que va a doler. This is something about self-love. El autor es Robert M. Drake. Seguía a este autor por Instagram alrededor del 2016, creo que este libro es del 2017. En aquel tiempo estaba pasando por un desamor y sentí que sus poemas eran demasiado personales. Por ejemplo, este poema se titula Things Fall. The snow falls in the winter, the lovers fall after midnight, and the drinkers fall during the long walks home. The rain falls in the summer, the sun falls to let the moon out, and the tears that spill over themselves fall during war. Things fall, people fall, buildings fall, leaves fall, rain falls, and every season, every day, I fall in many ways for you, always for you. Que leer algo tan íntimo en otro idioma se sintió extraño, pero también especial, ¿sabes? Durante ese proceso sentía que era una persona distinta. Estaba atravesando un duelo, estaba leyendo en un idioma nuevo, pero creo que lo más interesante fue que estaba experimentando emociones a través de palabras que no eran mi lengua materna. En fin, la idea de escoger este libro fue porque los poemas eran muy, muy cortos y no sé, me sentía como muy enganchado y sentía que tenía que leer este libro. Hablemos ahora del segundo libro que leí, Le Petit Prince. Este libro lo leí en francés recientemente y si bien no necesita presentación, se puede decir que sin importar en qué momento de tu vida estés, si lees este libro, algo vas a aprender. Por ejemplo, quise leerlo en su idioma original por este fragmento donde el principito visita al zorro y este le dice: Si tu viens, por exemple, à 4 heures de l'après-midi, de 3 heures je commencerai de 3 euros. Pero no pensé que la parte que me impactaría más en esta ocasión es aquella donde visita diferentes planetas y conoce un montón de personas que representan formas absurdas de vivir y concluye que les grandes personnes sont décidément très très bizarres. Si bien este libro ya lo había leído en dos ocasiones con anterioridad, fue aquí donde utilicé algunos de los consejos que les voy a dar. Entonces, ¿cómo leer tu primer libro en otro idioma? Paso número uno, elige el libro correcto. Quizá este consejo sea demasiado obvio porque si estás aprendiendo alemán e intentas leer Also sprach Zarathustra de Nietzsche, probablemente te cueste demasiado trabajo y comprendas absolutamente cero. Misma situación si intentarás leer Sapiensky's Podpolia de Dostoyevsky, que por cierto, si bien la traducción más aceptada es Apuntes del subsuelo o Notes from Underground, en ruso Podpolia significa el lugar debajo del entarimado. Y la forma más clara para representar este lugar es en la escena de Inglourious Basterds, donde Perry el Apathy esconde a una familia debajo de su piso. Ooh, that's a bingo. Paso número 2. Ten a la mano un traductor. Pero no solamente busques el significado de esta palabra, sino piensa en una situación donde podrías utilizar esa palabra. Supongamos que estás leyendo un libro y encuentras la palabra realize. Piensas que es algo como realizar, hacer alguna acción, vas al diccionario, buscas la palabra y descubres que realize significa darse cuenta de. En ese momento, en lugar de seguir leyendo, piensa de qué manera podrías utilizarla. Por ejemplo, llegas a casa de tus amigos, saludas a todos y de repente alguien estaba detrás de ti. Te das cuenta y dices, I didn't realize you were here. Y listo. Otra forma, en caso de que no te importe escribir en los libros, es que puedes escribir justo en esa página el significado de la palabra que desconocías. De esa manera lo tendrás un poco más presente. Paso número 3. Drei Gläser.
Utiliza la IA, pero ¿cómo utilizar la IA correctamente? A la IA puedes hacerle preguntas sobre el libro que estás leyendo. Puedes hacer estas preguntas en tu idioma nativo o puedes intentar hacerlas en el idioma que estás aprendiendo. Puedes pedirle una respuesta sobre el contexto de la escena que estás intentando leer. Puedes pedirle que te responda en un nivel A2, B1. Por ejemplo, te dejo aquí este prompt que es el que yo utilicé en uno de los apartados mientras leía Le Petit Prince. Puedes adaptarlo a cualquier libro que estés leyendo sin importar el idioma. Y como podrán ver, la respuesta fue muy clara, al menos para mí. Y por último, paso número 4. Apóyate de los audiolibros. Este fue un consejo que precisamente descubrí utilizando la IA en mi proceso de cómo aprender mejor, cómo leer mejor el libro. Leer el capítulo a la par que yo escuchaba el audiolibro y de esa forma yo podía entender y relacionar las palabras con los sonidos. Después lo que hice fue comenzar también a intentar pronunciar, esto lo hice a partir de la mitad del libro aproximadamente, con el propósito de comenzar a trabajar también mi pronunciación. Lo malo es que puede haber palabras u oraciones que no comprendas, por lo que vas a necesitar tener a la mano un traductor o incluso la misma IA. Estos son los 4 consejos que yo le daría a una persona que está comenzando a leer un libro en otro idioma por primera vez. Y sin importar cuál sea la razón por la cual quieren leer un libro en su idioma original o en otro idioma, tómenselo con calma, disfrútenlo y espero que este libro, el que están intentando leer, sea el primero de muchos.